Desde los primeros tiempos se ha venido identificando las distintas clases sociales de la humanidad y uno de ellos eran los limosneros, que hacía parte de una clase social muy baja que empezó a surgir desde la época medieval. Inicialmente en el siglo XV se veía que esta clase social no tenía cómo garantizar su atención ni tampoco su manutención. Por ende, la reina empezó a dar un papel muy importante que empezó a ser trascendental en la historia de la humanidad y también en la historia del trabajo social. Directamente la reina empezó a dar una protección, mostró piedad y benevolencia con en ese entonces esa clase social y empezó a tener un primer acercamiento, a darle una importancia a que todos debían mantener una buena vida y garantizar una buena clase de vida, lo que genera que empezó a ayudar y a crear conciencia de que las demás personas empezaran a ayudar a los demás para poder cumplir con los fines que le otorgaban. De ahí empieza a nacer la caridad, principalmente con las personas que carecían de alimentación, dinero, vivienda, un trabajo y asistencia médica. En esta clase social, que era la más baja, se identificaron a los pobres, mendigos y enfermos, lo que empezó a generar a que muchas personas empezaran a preocuparse para poder subsistir a estas personas, poderles ayudar, lo cual llegan instituciones eclesiásticas, ofrecen auxilio y cumplían con velar con sus necesidades. De ahí empiezan a surgir elementos fundamentales de la historia que nos llevan a través de los siglos a fundar el trabajo social. Esto hizo que diferentes personas empezaran a trabajar cada vez más en la acción social. Personas importantes como Isabel la Católica, Vicente de Paul, Luisa Marillac. Adicionalmente, en el transcurso de los siglos, empezamos a ver que en el siglo XIX empezaron a existir pioneros precursores del trabajo social. Dorothea Linde, Olivia Hill, Henrietta y Samuel Barnett, entre otros, lo que nos lleva a una de las grandes trabajadoras sociales de la historia, que ha sido Jane Addams. Jane Addams fue una mujer que nació en 1860 en Estados Unidos, en una familia en la cual pues su padre era un hombre de negocios, en la cual su madre muere a los 3 años y ella fue inculcada desde muy pequeña a trabajar por lo que quería, en una creencia de ideales de trabajo duro, de que tenía que tener responsabilidad de sí misma, lo cual hizo que desarrollara una personalidad importante que la llevó a ser una de las mujeres más importantes en la historia, no solamente de trabajo social, sino de Estados Unidos. Ella fue una mujer que tuvo una gran conciencia social y una gran necesidad de salir de la vida pública. Ella perteneció a la primera generación de mujeres americanas que recibieron una educación universitaria, lo cual hizo que ella siguiera trabajando no solamente por ella, sino para los demás. Siempre tuvo una personalidad dada a trabajar por los demás, y lo cual eso hizo que trascendiera a través de los años en las personas. Ella se dedicaba mucho a trabajar con las viudas de guerra, personas mayores que habían perdido cualquier tipo de familiar, también en víctimas de depresión de posguerra, y eso hizo que ella empezara a trabajar cada vez más con la sociedad. Adicional a ello, ella le da inicio al movimiento de los Center House, que es un movimiento que impulsa la visibilidad, a la promoción de las mujeres, al servicio social y a trabajar por los más necesitados. Ella fue una mujer que toda su vida fue presta a trabajar y a luchar por los derechos de los demás y también a darle fuerza y también mucha importancia al trabajo social. Ella recibe el Premio Nobel de Paz en 1931 por siempre haber defendido la vida
y los derechos de las personas. Por eso consideramos que es la mujer más importante en la historia del trabajo social. Bueno, voy a hablar sobre los orígenes del trabajo social, voy a leer el texto y después decir el por qué es importante. Dice, el trabajo social nace a la vez que las ciencias sociales y compartiendo el mismo proyecto global. Nos describimos pues a la tesis que ya en 1961 formulará Walter Friedlander. Entonces, el concepto y denominación de asistencia social en el sentido de un programa científico solo muy recientemente se han relacionado con los problemas sociales de nuestra sociedad. Industrial, la pobreza, la enfermedad, el sufrimiento y la desorganización social han existido a través de la historia de la humanidad. Tuvo que hacer frente a numerosos problemas sociales que no pueden resolver ya adecuadamente las instituciones humanas más antiguas, la familia, el vecindario, la iglesia y la comunidad local, además de que han surgido ideas humanitarias que conceden gran importancia a nuestra responsabilidad hacia los demás. El progreso de las ciencias biológicas y sociales proporcionó nuevos instrumentos para investigar las causas de la pobreza, de las deficiencias humanas y de la insatisfacción con el objetivo general de resolver o aliviar los problemas sociales. ¿Qué nos invita a esto? En que la caridad claramente tiene ese ámbito humanístico sobre el individuo, más que todo proviene de la religión, que nos enseñó eso de o nos da esa iniciativa de ayudar al otro, de brindarle apoyo en cualquier situación que se presente para mitigar como ese problema social. Y bueno, hay que nos invita en lo científico a investigar, porque claramente se puede ayudar a un individuo en diferentes formas, pero también hay que ver por qué sucede eso, el por qué está sucediendo y qué lleva a que se repita y se repita y se repita. Eso nos invita lo científico, darnos diferentes herramientas y la más principal, que es la investigación, investigar el por qué la pobreza, se presenta más en un territorio que en otro, qué fallas presenta en el cual es más evidenciada la pobreza y por qué en el otro no. Entonces eso nos invita esa parte. Ahora voy a hablar sobre el pragmatismo, que nos dice, en primer lugar es un método y en segundo una teoría genética de lo que entiende por verdad. En primer lugar es un método para apaciguar las metafísicas que de otro modo serían interminables. Es el mundo uno o múltiple, libre o determinado, material o espiritual. Esto nos hace como preguntarnos, como tener indagación sobre el tema y sacar varias hipótesis para llegar a una conclusión. He aquí cuántas nociones, cada una de las cuales puede adaptarse a un mundo, y las discusiones. Sobre estas nociones interminables, el método pragmático en tales casos trata de interpretar cada noción. Son el método pragmático que, interpretar cada noción trazando sus respectivas consecuencias prácticas. Ahí nos permite que después de la investigación, después de sacar varias hipótesis, podamos dar al final una conclusión y llevarla a la práctica. De la práctica también siento que nace como una investigación adicional del por qué tuvo éxito o tuvo pérdida. Y por último, hablo sobre el interaccionismo simbólico, que proporciona una base filosófica y teórica a sustentar la disciplina. Entonces, al sustentar el por qué esa investigación, el por qué está
como esa conclusión, como una como una representación, algo que represente la investigación o la conclusión. Y pues eso sería todo, y es como la importancia que se le da en como trabajadores sociales y esas herramientas que creo que se utilizarán a medida del tiempo. Gracias. Bien, pues hablando del servicio social y el servicio social en Latinoamérica, tenemos que empezar por saber que siempre a lo largo de la historia de la humanidad han habido personas vulneradas y con necesidades. Inicialmente lo que se hacía era un tipo de acción social de inspiración religiosa, que era hacer el bien por amor a Dios, y la de inspiración no religiosa, que era hacer el bien por amor al hombre o hacer el bien por hacer el bien, y de ahí mismo nace la filantropía. Más adelante, con el tema de la revolución industrial, se crea la nueva clase obrera y llegan un montón de problemáticas sociales, el tema de la pauperización, y ya digamos que ese tipo de acción social no da abasto y no mitiga del todo todos los problemas sociales que se encuentran, todas las personas vulneradas que hay. Es cuando Mary Richmond, siendo como la cabeza de esa idea, dice como hay que atender, pero hay que atenderlo y hay que hacerlo bien. Digamos que asistir a las personas, pero con ciertos conocimientos técnicos. Sin embargo, más adelante, con el paso del tiempo, se evidencia que igual ese tipo de problemáticas siguen siendo repetitivas y en realidad no hay un cambio. Entonces es ahí cuando entra el tema del servicio social como tal, en donde busca reformar, hacer que el Estado reforme directamente todas las directrices que tiene ya. No se habla de una transformación estructural porque solo se quieren hacer pequeñas reformas dentro del sistema. Digamos que con todo esto y con toda la historia se van formando diferentes escuelas. Primero está la escuela sociológica, ya después con todo este tema, cuando sale todo el pensamiento de Freud y hablan sobre el ser individual como ser psíquico, nace también la escuela psicológica. Más adelante viene la escuela ecléctica, fundada por el padre Bowers, quien hizo muchas investigaciones para saber, digamos, el tipo de problemáticas que habían y el por qué, en donde él dice que el caso individual es el más importante debido a que son las sumas de los malestares individuales los que hacen una sociedad negativa. Más adelante se comprueba que esto no es así. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando empieza a verse la importancia del servicio social en Latinoamérica. Esto debido a que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos sale un poco afectado y por lo mismo trata de mantener todo bajo control y cuidar sus espaldas. Sin embargo, el servicio social en Latinoamérica siempre había estado un poco atrasado. Se crean nuevas escuelas, pero ya más adelante cuando se hacen visitas, se da cuenta que igual no ha avanzado el servicio social y lo que hacen es que mandan, esto pasa en Argentina, mandan digamos que a una colega que se llama Valentina de Ugarte, la cual se encarga de hacer un manual base para todos los trabajadores sociales, donde el tipo de formación profesional empieza a cambiar. Digamos que sus mayores connotaciones es que, digamos, bueno, la educación como tal era distinta, ya era para ambos sexos la carrera, y esto se extiende a lo largo de Latinoamérica. La reconceptualización nace principalmente de la corriente marxista en la época en la que entra el auge del socialismo y el comunismo. Digamos que en Colombia, en Latinoamérica en general, lo que se trata es de la iglesia tiene un poder político y va muy de la mano con el trabajo social, y lo que tratan es de controlar políticamente el país. Esto trae unos cuestionamientos principales, los cuales los trabajadores discuten y dicen: primero, la articulación que tiene el trabajo social con el modo de producción capitalista, el papel ideologizante que tomaban en las ciencias sociales,
influencia que tenía el trabajo social y la mentalidad adaptativa que tenía, en la cual ubicaban las problemáticas sociales en el individuo y no en las estructuras capitalistas que tenía la sociedad. Se critica todos los métodos asistencialistas que aún se siguen llevando y todo el tema del positivismo, en donde hacen creer a la sociedad que están brindando una ayuda y están avanzando, pero en realidad es una manera de controlar. Siempre tratar de hacer, digamos, proyectos de desarrollo en donde quienes se beneficien sea la clase dominante. Todo esto fomenta la reflexión sobre el carácter y sentido del trabajo social, en donde queda redefinido como una acción política emancipatoria centrada principalmente en los sectores populares. Es por eso, y gracias a la reconceptualización, que se produjo un nuevo método, pensando desde la lógica de la intervención.